Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Este es su programa ¿Qué dice la Biblia? Y estamos a través del Camino 99.7 FM. También nos pueden sintonizar y ver en YouTube. Y búsquennos por el Camino 99.7 y también en Spotify. Mi nombre es Glenda Sandoval y de verdad es un gran gusto acompañarlos en esta serie, La perspectiva bíblica sobre el dinero. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y muy edificante. Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Para comenzar, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña Wally Palacios. Bienvenido, Wally. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No importa en qué momento usted nos esté escuchando o viendo, le damos la más cordial bienvenida. Es un privilegio estar acá con amigos y amigas acá en este equipo de el programa ¿Qué dice la Biblia? Y esperamos que esta serie de 4 programas que vamos a abordar sean de mucha bendición para ustedes. Que así sea. Bienvenido también Sergio Carrillo. Hola amigos, muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Me da mucha alegría poderlos tener y ver también a algunos de ustedes. Sean bienvenidos hoy con un programa súper interesante, así que por favor no se lo pierda. Usted que nos va acompañando ahí en el tráfico, está desde su casa, por favor siga con nosotros. Muchas gracias y le damos también la bienvenida a Alan Lemus. Muchas gracias, queridos amigos. ¿Cómo están? Esperamos que este programa sea un programa donde usted pueda aprender y pueda extraer esos principios que vamos a tratar de enseñar hoy desde la palabra de Dios y contestar esas preguntas que a veces tenemos que contestarlas desde la Biblia. Y queremos invitarles a que no se pierdan, como ya dijo Wally, esta serie de 4 programas durante estos lunes y que nos acompañe ahí en su carro o ya sea que lo pueda ver en su teléfono a través de YouTube o que lo pueda escuchar también a través de Spotify. Así es que donde quiera que nos esté escuchando, sea usted bienvenido. Y vamos a tratar hoy entonces el tema de la perspectiva bíblica sobre el dinero. El dinero es una situación que de verdad nos lleva a muchos puntos en nuestra vida. Y cuando pensamos en dinero, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Tal vez algunos dirán que es un mal necesario, que en esta vida todo gira en torno al dinero. Que si tienes dinero puedes hacer compras, comes, viajas, te vistes, estudias, porque todo está relacionado con el dinero. Que muchas veces, lamentablemente, te miden por el dinero que puedes tener. Y también que el dinero genera problemas porque rompe relaciones con amistades y hasta con la misma familia. Que sin dinero no se hace nada y que no hay otra forma de sobrevivir que trabajar y conseguir el dinero. Y esto es desde el punto de vista del ser humano. En la actualidad y prácticamente desde los comienzos de la circulación de la moneda, el hombre ha depositado en el dinero atributos que van más allá de su función específica. Y de esta manera pasó de ser sinónimo de una amplia variedad de conceptos que no han sido otra cosa que un espejo de la imaginación humana. Y en este sentido, afirmaciones como que el dinero es poder o time is money tienen un consenso especialmente amplio. Y seguimos hablando desde el punto de vista humano. Fíjense que hay un refrán, y es también la frase de una canción que dice, poderoso caballero es don dinero. Y el dinero permite adquirir comida, nos permite adquirir ropa, con él pagamos el alquiler, compramos una casa, por ejemplo. Pero vamos a escuchar lo que algunos estudiosos en diferentes áreas nos dicen acerca del tema del dinero. Por ejemplo, el psicólogo británico Adrian Furham dice, pregúntele a la gente cuáles emociones son más frecuentemente asociadas con el dinero. Y este es el orden de la lista que él nos presenta. La ansiedad, la depresión, la ira, la impotencia, la alegría, pero también emociones como la misma emoción, como la envidia, como el resentimiento. El papel del dinero en la sociedad es muy importante. Y esto lo escribió el director de un periódico financiero. Él dice, si desapareciera como medio para conseguir los bienes el dinero,
la gente entraría en pánico y por partes se desatarían guerras en cuestión de días. Y quiero decir esto además, pero el dinero tiene sus limitaciones. El poeta noruego Arne Garborg escribió: puedes comprar comida, pero no el apetito. Puedes comprar medicinas, pero no la salud. Puedes comprar camas cómodas, pero no el sueño. Puedes comprar libros, pero no la inteligencia. Puedes comprar diversión, pero no el placer. A conocidos, pero no la verdadera amistad. Y también puedes comprar incluso trabajadores, pero no la fidelidad. Puedes comprar días tranquilos, pero no puedes comprar la paz. Y entonces, quizá algunos de ustedes pueden estar pensando, bueno, es interesante este tema, pero la verdad es que es muy complicado para mí. El problema del dinero no es en sí su existencia, sino cómo lo percibimos y cómo lo manejamos. La raíz está en la actitud del corazón. Lo vemos como un recurso para servir a Dios y a otros, o como un ídolo que busca satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos personales. Quiero compartirles entonces el versículo clave de nuestro programa del día de hoy. Lo encontramos en Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Vamos entonces a nuestro primer corte y ya regresamos en ¿Qué dice la Biblia? En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Muchas gracias por seguir con nosotros en su programa ¿Qué dice la Biblia? Y estamos en este tema: Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Y solo quiero decirles que un corazón alineado con la palabra de Dios reconoce que el dinero es un medio para glorificar al Señor, servir a su reino y proveer para las necesidades propias y de otros, mientras se confía en su fidelidad y en su provisión diaria. Así es que vamos a dar el tiempo para nuestros invitados para que ellos entonces nos puedan llevar a través de la Biblia y nos puedan enseñar que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Vamos a comenzar a darle la bienvenida a Wally Palacios. Muchas gracias, Glenda, y amigos que finamente nos escuchan. Y cada semana pues abordamos temas de diferente índole basados en la palabra del Señor. Y como decíamos hace un momento, vamos a abarcar, si el Señor nos lo permite, 4 programas. Hoy en los primeros va usted a encontrar cierta como introducción, pero vamos a ir aterrizando con todos los demás equipos este tema tan importantísimo. Ya Glenda nos hizo una introducción bastante amplia y bastante clara, pero veamos desde la parte del enfoque de qué dice la Biblia acerca del dinero. Y como primer punto nos vamos a dar cuenta de que Dios es el creador de todo. Es decir, absolutamente todo lo que vemos o aún lo que no vemos, Él es creador, y eso nos lo dice Génesis 1:1, donde usted conoce muy bien el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es bien interesante porque en todo el contexto de la palabra podemos ver esta afirmación cómo se aclara. En Isaías 45:18 nos dice: porque así dice el Señor, el que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y la hizo. Él la estableció. No la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. Entonces vemos ahí claramente en esos contextos cómo podemos darnos cuenta que si nos vamos a basar en un contexto cristiano, basados en la palabra, vamos a entender de que todo le pertenece a Él. El Señor lo creó todo y nada de lo que podamos tener o adquirir, por así decirlo, no nos pertenece. Decir, bueno, no, esto es mío, yo lo creé, no. Todo viene, incluso el mismo Señor nos da la fuerza para hacerlo. También más adelante, Deuteronomio 10:14 dice: del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Era lo que decíamos, tanto lo que se ve como lo que no se ve. Y el apóstol Pablo en Colosenses 1:16 nos dice, hablando del Señor Jesucristo, del Verbo, del Hijo de Dios, dice: porque en Él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí podemos encontrar una serie de versículos donde podemos respaldarnos en cuanto a esta parte de que Dios es el creador de todo. Ahí no hay duda. Pero ya enfocándolo un poquito en cuanto al recurso, en cuanto a la parte de lo que es el dinero, podemos darnos cuenta que el medio de intercambio para poder comercializar no fue así inicialmente. Ujú. Cuando empezamos a ver en el Antiguo Testamento, habían varios recursos que eran tomados en cuenta y se podían ver desde una perspectiva económica y social para intercambiar, obviamente, ¿verdad? Y una de ellas era la tierra, la posesión de las tierras. Quien tenía bastantes tierras, podía decirse que era una persona adinerada, por así decirlo, Ujú. que tenía bastantes recursos. ¿Por qué? Porque esas tierras eran una señal, por ejemplo, se podía sembrar, era, por ejemplo, la ocupación mayormente que se desarrollaba era agrícola. También está el ganado. El tener vacas, ovejas, cabras y otros animales eran esenciales para la economía, ya que proporcionaban carne, leche y lana, y eso se podía intercambiar por otro bien que ellos deseaban. También podemos hablar de los metales preciosos como el oro, la plata, el bronce, que se utilizaban también como una medida para hacer o determinar qué tanta riqueza podía tener una persona. También el aceite de oliva, el vino, los cereales y granos, todo eso, cuando se veían personas, por ejemplo, Abraham, Jacob, que tenían gran abundancia y alguien decía, no, ellos definitivamente tienen bastantes recursos. Yéndonos al Nuevo Testamento, ahí había un poquito más, ya era un poco más moderno, por así decirlo, porque ya existían las monedas. ¿Recuerdan aquel relato de Jesús cuando le llegan a tentar, ¿verdad? Es lícito dar tributo al César y le pide una moneda de quién es. Ya había una moneda acuñada, por así decirlo. Prácticamente podría ser de plata, de bronce o de oro para facilitar el comercio. También la pesca era una actividad económica bastante importante. A Pedro y a varios que se dedicaban a ello, el Señor les cambió el oficio, pero ese era su trabajo. La parte de hacer tiendas de campaña, a lo que se dedicaba el apóstol Pablo también, y los productos artesanales. Entonces vemos cómo el dinero, por así decirlo, o la forma de intercambio varió, mejor dicho, a través de la historia hasta lo que hoy conocemos, pero al final de cuentas, lo que queremos asentar en este primer punto es que Dios es el creador y dueño de todo. Él solo nos da a nosotros, y lo vamos a ver más adelante, nos lo da en nuestras manos para que nosotros lo administremos, seamos unos buenos mayordomos, pero de ahí se deriva todo lo que vamos a desarrollar en cuanto al corazón, qué perspectiva tenemos con respecto al dinero, etcétera, y hacia adelante. Amén. Amén. Gracias. Muchísimas gracias, Wally. Y vamos a seguir entonces desarrollando este tema y doy la bienvenida a Sergio Carrillo. Gracias, Glenda, y gracias, amigos que nos sintonizan. Quiero contarle que estamos viendo en nuestra primera parte, Dios es el dueño de todo. Dios es el creador de los cielos y la tierra, nos lo contaba Wally. Y quiero que me acompañe al Salmo 24:1. Y dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Ok, este salmo nos deja claro un principio, y es el principio que si el Señor es el dueño de todo, usted y yo, queridos amigos, solo somos administradores. Es un principio de mayordomía, donde decimos, ok, el Señor nos ha dado el privilegio de tener recursos. Wally hablaba de terreno, tal vez monedas, cuando ya fueron un medio de intercambio físico, y hoy podemos ver entonces que eso nos ha permitido tenerlo el Señor. ¿Y con qué propósito nos ha permitido? Para que seamos representantes de Él en la tierra. Eso quiere decir sus administradores. Como administradores podríamos ser buenos administradores, pero también podríamos ser malos administradores, ¿verdad? Y veíamos que hay una perspectiva ahí que vamos a seguir estudiando, que es una perspectiva desde el punto de vista del corazón.
¿verdad? Pero yo ahorita no quiero ir a esa parte. Yo lo que quiero es aclarar este versículo que dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Y quiere decir también, no solo qué estamos haciendo hoy con el dinero, qué estamos haciendo con nuestras vidas, ¿verdad? Porque muchas veces nuestra vida se desgasta por obtener ese dinero, ¿verdad? Y cuando lo estamos haciendo con el propósito de perseguir el dinero, no estamos siendo buenos administradores. Simplemente estamos procurando un bienestar, que es un bienestar temporal, porque sabemos que el dinero es temporal, ¿verdad? Así como se produce, también se acaba. ¿Y qué estamos haciendo hoy con nuestra vida? Sería la pregunta que yo tengo para acá, para cada uno de nosotros. ¿Estamos siendo buenos administradores también en esa parte? ¿Cómo está usted con sus recursos? Su casa, su vehículo, usted que nos acompaña y nos escucha en esta tarde, ¿qué está usted haciendo con esto? ¿Verdad? En resumen, el Salmo 24 nos recuerda que todo lo que tenemos proviene de Dios y que debemos de ser buenos administradores de cada uno de los recursos. Y a lo mejor usted dirá, mire, yo no tengo muchos recursos. Yo le voy a decir, tiene muchos recursos, tiene la vida primeramente para poder administrarla y después todo lo que el Señor le ha permitido tener. Y hay un ingrediente importante aquí, debemos de ser agradecidos ante la generosidad del Señor. Todo lo que Él nos ha dado ha sido por gracia, no ha sido porque lo merezcamos. Algunas veces decimos, es que el trabajo que yo tengo, lo tengo por mis capacidades o mis estudios, o lo que genero es por mi habilidad de hacer negocios. Y quiero contarle que muchas veces esa perspectiva es muy limitada porque le estamos restando la honra a quien se lo merece y quien se lo merece es el Señor. Quiero entonces ahora que podamos seguir un poco viendo este tema y quiero que me acompañe a Primera de Crónicas 29:12 y dice, de ti vienen las riquezas y el honor, tú lo gobiernas todo. Este texto nos habla acerca de ti vienen las riquezas. Eso reconoce que la fuente principal o la fuente que genera esas riquezas es Dios. Y nos habla acerca de la soberanía de Dios. Este texto viene de la parte donde se están dedicando las ofrendas para la construcción del templo. Y aquí el rey David hace este comentario que es sumamente valioso, donde le da toda la gloria y el reconocimiento al Señor, diciendo, es por ti. Las ofrendas que se trajeron no es por lo capaces que nosotros somos de generarlas, es porque tú nos has bendecido y podemos traerlas. ¿Para qué? Para un propósito específico, que en ese momento era la construcción del templo. Pero muchas veces podemos caer en la trampa de que somos nosotros los que estamos generando esas riquezas. Y entonces decimos, bueno, entonces como yo las generé, yo tengo derecho sobre ellas, ¿verdad? Y entonces todo lo que yo estoy logrando y todo lo que tengo es por mis habilidades. ¿Y qué pasa entonces, mis amigos, cuando deja usted de generar esas riquezas? Por algún motivo. Entonces, ahí Tim Keller le llama a esto ídolos que defraudan. Básicamente es aquello que usted ha levantado y que usted dice, ok, esto para mí es importante. Y entonces esos ídolos fallan en algún momento. En algún momento los recursos económicos dejan de llegar. En algún momento las propiedades tienen que cambiar de dueño y eso nos podría afectar. Pero aquí el rey David dice, ok, no es por nuestra capacidad. Es porque tú nos bendices, tú nos das la capacidad de generar, porque él lo reconoce en el texto que dice, de ti vienen las riquezas y el honor, tú lo gobiernas todo. Nuevamente le da esta soberanía a Dios donde dice, tú eres el que nos da la capacidad. La pregunta hoy, mis queridos amigos, es, ¿dejas tú que Dios gobierne tu vida?
¿Cómo estás en ese aspecto de darle el honor y darle el agradecimiento a Él por lo que Él te ha dado? El trabajo, tu familia, los recursos que generas, cada uno de ellos. Es importante tener a Dios como nuestra prioridad, porque en algún momento el dinero puede faltar. Pero sabes, la presencia del Señor y su bendición, esa nunca va a faltar. Y es eso lo que te sostiene y es eso lo que te levanta en un momento de aflicción y en un momento en el que tú puedes estar pasando una necesidad. Así Sergio, es. interesante la parte que decías, ¿verdad? Porque también podríamos pensar la vida y la salud. Porque sin eso no podemos tener trabajo, Claro. podemos No hay tener nada. negocios, pero si al levantarnos abrimos nuestros ojos y vemos la luz del nuevo día, decimos, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana Así y es. me han alcanzado. Alzamos nuestras manos y podemos pararnos, Señor, estamos caminando, estamos enteros, estamos con salud, entonces podemos hacer. Entonces, desde ahí empieza como que la dependencia que nos hablaba. Y el ¿verdad? agradecimiento Y el que hablábamos, agradecimiento. ¿verdad? El estar conscientes que es por Él que nos podemos levantar e ir a trabajar. Así es. Así es, y yo quiero compartirles esto. Relacionarnos con Dios no es una cuestión de dinero. Exacto. La comunión con Dios es gratuita, es por gracia en Jesucristo. Amén. Porque con dinero podemos encandilar a muchos, pero nunca vamos a Sí. encandilar, ni a sorprender, ni a agradar Exacto. al Señor. Así es. ¿Verdad, Alan? Así es. Y definitivamente en esta línea de pensamiento que hemos estado pues conversando, y por qué empezar una serie sobre la perspectiva bíblica del dinero hablando sobre Dios y cómo Él es dueño de todo, pues la sencilla razón, mis queridos amigos, es porque si nosotros no entendemos o no tenemos claridad de lo que significa Dios y cómo Él es dueño de todo, entonces nuestra relación con el dinero definitivamente no va a ser buena. ¿Por qué? Porque entonces vamos a sacar a Dios de la ecuación y vamos a pensar que nosotros, nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, o algunos dicen la suerte, son la causa de lo que llega a nosotros. Pero el objetivo del programa de hoy es que usted pueda tener claro de que si usted y yo logramos ver a Dios como el dueño de todo, entonces nuestra relación con el dinero va a ser mucho mejor. Y vamos a tener ese elemento tan importante que es el contentamiento con lo que se tiene. Y no tener, pues como nos decía al inicio de la introducción, esas emociones de envidia, esas emociones incluso de enojo porque yo no tengo lo que el otro tiene, sino ese agradecimiento porque yo entiendo que Dios como dueño de todo me da la oportunidad a mí de tener algo, ¿sí? Y entonces, aún lo que yo tengo, entonces también le pertenece a Él. Y en esa línea vamos a hablar ahora sobre cómo Dios no solo es el dueño, ¿sí? No solo es la persona que ha creado, sino Dios es el que sostiene y controla todas las cosas. Ya Wally nos leía ahí Colosenses y vamos a volver a leerlo. Es Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Dice así: todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Algo interesante es que Pablo acá está explicando cómo Cristo, en este caso sabemos nosotros que también es Dios, ¿sí? Porque Dios es un Dios trino, no solo es el creador, sino que también es el que mantiene en existencia y funcionalidad todo lo creado. Entonces aquí nosotros vemos y salta al leer el pasaje un término que es el término sostener, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Porque es importante, porque esto denota una acción continua. Es establecer a Dios no simplemente como el creador, sino como el que mantiene continuamente en una acción, en un poder activo, esa capacidad de que todo funcione como debe de hacerlo. Entonces, esto hace que todo funcione perfectamente y que nada se escape
del dominio de Dios. Este verbo también transmite entonces esa idea de sostener, pero también de mantener unido una cosa con la otra. Es decir, que si esto no está unido, entonces se desintegra, y al desintegrarse, entonces colapsa. Es por eso, mis queridos amigos, que tenemos que tener muy claro que vemos muchas veces naciones poderosas, económicamente hablando, pero cuando estas naciones sacan a Dios de la ecuación, ¿sí? Y dicen, no, Dios, bye bye, ¿sí? O sea, Dios, no, aquí tú no tienes nada que hacer. Vemos cómo estas naciones, a pesar de todo el potencial económico que tienen, terminan sufriendo muchas veces en situaciones en las que deben de reconocer que el único que puede controlar y permitir todo es Dios. Y es ahí entonces donde nosotros también tenemos que aprender que si nosotros entendemos que es Dios el que nos sostiene, que es Dios el que controla todo lo que nosotros tenemos, debemos de descansar en que yo debo trabajar lo que es justo y descansar en que Dios controla todo lo demás. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que yo pienso que si yo no trabajo no voy a comer mañana. Y ahí le estoy quitando a Dios esa característica de ser el que sostiene y controla mi vida y mis finanzas y todo lo que tengo. El Salmo 50, versículos 10 al 11 dice, mías son todas las bestias del bosque y los millares de animales en los collados. No dice 1, 2, 3 millares, imagínense. Es interesante. Ahora, acá el salmista utiliza esta metáfora para ilustrar a Dios como dueño de todo. Esto quiere decir que debemos dejar claro que Dios, como decía Glenda, no necesita sacrificios materiales. O sea, no podemos impresionar a Dios con algo material, porque Él es el dueño de eso. Ahora, ya que Él es el que posee todos los recursos, ¿sí? Él es el que nos provee a nosotros y nos da la oportunidad, como Sergio ya decía, de ser administradores de todos esos recursos. Entonces, acá lo que vemos nosotros es la soberanía de Dios en cada aspecto de la creación. Y entonces es reconocer a este Dios como el que sostiene y controla todo lo que nosotros tenemos. Esto nos debe causar paz, como les decía. Si usted hoy piensa, como dice Jesús, ¿sí?, que por trabajar unas 4 horas más, usted va a salir de una crisis, entonces usted se está adquiriendo esa parte de ser sostenedor y controlador. Pero hoy yo siento del Señor que debemos aprender esta lección, porque puede ser que lo único que estemos causando es estrés en nuestras vidas, que estemos causando incluso los peligros para la separación de nuestro matrimonio, o incluso que estemos causando en nuestros hijos una mala práctica acerca de cómo ver a Dios como dueño de todo. Y en este sentido es rendir todo lo que tenemos a Dios y sobre todo arrepentirnos. ¿Por qué le hablo del arrepentimiento? Porque si identificamos que nosotros estamos cayendo en ese pecado de querer sostener y controlar todo, entonces lo único que estamos causando es que todo se desintegre. Ahora, si usted quiere sanidad en sus finanzas, si usted quiere pues tener una libertad financiera, debe de aceptar esta gran verdad que estamos descubriendo desde la palabra. Dios es el que me sostiene y controla todo lo que tengo. Y en esa verdad descanso, y por eso entonces puedo trabajar lo que es necesario y esperar que Él haga lo que tenga que hacer. No sé qué opinan ustedes. Cada día tiene su propio afán, dice él. Básicamente, ¿verdad? Sergio, genial. Te miro ahí. Sí, no, es que está súper interesante este principio que nos estás compartiendo, porque muchas veces queremos hacer eso, ¿verdad? Queremos, y me gustó mucho cómo lo ejemplificaste, queremos quitarle esa capacidad a Dios, que Él es el que sostiene todo, y decirle, no, yo te voy a ayudar, ¿verdad? Yo puedo con esto. Y Él no nos está invitando a eso, Él nos está diciendo, ríndanlo, que era lo otro que nos decías. Está genial, gracias Alan por esa parte que yo creo que a todos aquí nos ayuda, y a nuestros amigos que nos están escuchando, pues seguramente que va a ser de mucha bendición. No, y es que te lo digo porque, o sea, al final, mis queridos amigos,
yo debo ser vulnerable y aceptar que en algún momento, por creer que mi trabajo, porque yo trabajara, como dijo alguien, no hay crisis que aguante 24 horas de trabajo, y seguir quizás esa mentira del enemigo, me llevé a un momento en que mi salud estaba colapsando, pues no dormía. El hecho del estrés, de tener que decir, tengo que pagar esto, pagar lo otro, y le tuve que pedir perdón a Dios y decirle, Señor, te robé tu lugar, ¿sí? Hice del dinero mi Dios. Claro. Correcto. ¿Sí? Y ahora estoy metido en una situación tan difícil que esto me está haciendo esclavo, pero yo confío en ti, en que quiero aprender la lección y aceptar tu disciplina en esta área de mi vida, pero confío de que tú vas a tener misericordia y me vas a dar libertad de esto. Entonces, la verdad les digo, por eso yo les digo, tenemos que rendirnos. O sea, es decir, ya, pare, no siga y vuélvase a Dios. Y es eso de cuando a veces decimos, voy a dejarle el asunto en las manos del Señor, pero como no miramos que pasa nada, se lo quitamos de nuevo otra vez. ¿Verdad? No, Señor, no te apuras. No, es reposar y descansar. Amén. Así es. Descansar en Él. Y solo quería apuntar esto. No nos dirigimos solo a aquellas personas que quizás sí tienen recursos y alguien dirá, pues están hablando de dinero y yo en este momento lo necesito. La verdad que en la escasez o en la abundancia, nosotros debemos descansar en el Señor. Excelente. Los recursos Así es. son de Él. Vamos al segundo corte de nuestro programa y ya volvemos en su programa ¿Qué dice la Biblia? Lecciones de sabiduría. No reprendas a los burlones o acabarán por odiarte. Mejor reprende a los sabios y acabarán por amarte. Educa al sabio y aumentará su sabiduría. Enséñale algo al justo y aumentará su saber. Proverbios 9, del 8 al 9. Los necios buscan salirse con la suya, detestan ser corregidos y constantemente están a la defensiva cuando se les reprende o da un consejo. Mas quienes buscan la sabiduría comprenden que la reprensión y la crítica son necesarias para su crecimiento y buscan la verdad de corazón. ¿Y tú, cómo has estado tomando la corrección? La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. Estamos a través del Camino 99.7. También nos puede usted seguir a través de YouTube. Búsquenos por el Camino 99.7 y estamos en su programa ¿Qué dice la Biblia? Y este tema tan interesante y edificante, que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Y llegamos a nuestro segundo bloque y quiero darle la bienvenida entonces a Sergio Carrillo. Gracias, Glenda, y gracias, amigos, que continúan sintonizándonos. Quiero decirle que en el primer bloque, si usted se lo perdió, vimos un poco acerca de Dios es soberano, Dios es el dueño de todo y todo se lo debemos de rendir a Él. Entonces, si ya hemos visto un poco acerca del contexto de que Él es soberano y de que todo se lo debemos de dar y rendir a Él, en yo quiero compartir con usted Filipenses 4:19. Dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios suple cada una de nuestras necesidades, pero es en el momento en el que soltamos el control. Alan lo decía muy bien en el bloque anterior, cuando en lugar de estar sosteniendo nosotros, lo dejamos a Él, que Él gobierne y sostenga, entonces es el momento donde Él interviene. Y entonces ve aquí, querido amigo, dice, mi Dios, Él reconoce la soberanía de Dios. Eso quiere decir que Él lo conoce de manera personal. Él sabe cuál es la característica de Dios. Él sabe cómo Dios se comporta. Y dice proveerá. El proveerá aquí es llenar o completar algo que haga falta, ¿sí? No me queda duda de que Él va a completar lo que hace falta. Y Alan lo decía, no porque trabajemos más, vamos a terminar más rápido de
póngale usted lo que quiera, construir la casa, pagar el carro o terminar una deuda, ¿verdad? Esta es una promesa que el Señor tiene de provisión. Yo voy a ser el que va a proveer. Y ve aquí bien, porque dice lo que necesiten, no lo que a usted le guste. Él conoce nuestras necesidades, ¿verdad? Pero interesante eso. Sí, porque es, señores, que necesito la tele, ¿verdad? Muchas veces, no necesitas la tele, necesitas antes esto, ¿verdad? Él es el que conoce nuestras necesidades. Sergio, y aunque hay un proverbio que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá, ¿qué? Las peticiones. Los deseos de tu corazón, ¿verdad? Ajá. Entonces, hasta esos gustitos podría el Señor concedernos, Claro. ¿verdad? En un momento determinado. Por Pero supuesto. hay que deleitarnos en Él, ¿verdad? Hay que deleitarnos, sí. Ahora- el contentamiento que Ahora, platicábamos. importante tener cuidado porque cuando dice los deseos de tu corazón, Ujú. si tu corazón está, lo hemos visto mucho, ¿verdad? En la importancia del corazón alineado en los 3 deseos. Si tus 3 deseos están desequilibrados, tus deseos no necesariamente son los mejores. Exacto. Entonces yo agregaría los deseos de tu corazón alineado a su voluntad. Correcto. Exacto. Para que no vaya a decir usted, bueno, yo deseo tal cosa y tal vez eso se lo va a dar a la perdición, ¿verdad? Porque su corazón no está alineado. Mejor alineémonos. Alineémonos. Sí, y por sí. eso está la condición, deleitarse en el Señor. Así ¿verdad? es ¿Y qué también. implica eso? Tener un corazón sano. Exacto. Ahí va. Ya me llegas. Chócale. Muy bien. Perfecto. Y déjeme contarle algo interesantísimo. Esta carta la escribe Pablo a la iglesia de Filipo. Y usted dirá, seguramente Pablo lo escribió en su mejor momento, en su época dorada, cuando mejor le estaba yendo en su ministerio. Y déjeme contarle que no. Pablo en ese momento está encarcelado. Y es una epístola que le llaman de la alegría, porque él tiene mucha exhortación y tiene mucho buen ánimo cuando le escribe a la iglesia de Filipo. Y eso lo que nos quiere decir es el contentamiento que Alan nos compartía, ¿verdad? Mi situación actual no depende de lo que yo esté alegre o no esté, ¿verdad? Imagínese el prisionero, esas prisiones realmente eran duras, estar ahí. Las condiciones bajo las que vivían los que estaban presos no eran condiciones agradables. Y entonces él dice, pues mi Dios suplirá, ¿verdad? Él va a proveer todo lo que necesiten. Les está escribiendo a la iglesia de Filipo para exhortarlos. Y también dice, 2 Corintios 9:8, también Pablo les escribe y dice, y Dios puede hacer toda gracia abunde en ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y abunden para buena obra. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, Interesante, fíjate, porque cuando uno va leyendo un poquito más esos pasajes, eso que decís acerca de la provisión de Dios tiene que ver con esa provisión que no viene solo, digamos, ya le di esto y ahí nomás, sino que Pablo le dice, ya abunden para toda buena obra. Quiere decir que cuando a mí me sobra, debo de preguntarle al Señor si es para mí o para abundar a toda buena obra. Correcto, no, sí. Para compartirlo. ¿verdad? Y a veces uno no toma en cuenta esto, pero cuando ya lo lees decís, wow, o sea, a veces yo digo, me rayé, me sobraron 100 quetzales. Entonces, usted pregúntese. Es que si no haya pagado la luz, ¿no? ¿Son para mí esos 100 quetzales? ¿O son para la buena obra? Para la buena Así es. obra. Ujú. ¿verdad? Sí, buenísimo, y de eso vamos a estar también hablando, ¿verdad? Cabal. En los siguientes programas, así que amigos, no Dan se ganas- lo dan pierdan, ganas no de se lo adelantarse, pierdan, ¿va? porque esto, no, está bien esas adelantos para que usted pueda seguir sintonizándonos y pueda seguir estando pendiente de cada uno de nuestros temas. Y es justo lo que hemos hablado, alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No es al revés, mis amigos. No, Dios no se alinea a nuestra voluntad. Nosotros nos alineamos a su voluntad y entonces podemos tener ese contentamiento y podemos decir entonces mi Dios va a proveer todo lo que yo necesite y aún más, Amén. que es lo que decía Alan. Preguntarle siempre al Señor, esto que me diste, porque a veces nos pasa que nos dan, no sé, un bono o algo extra que sale y dice uno,
este es para mi gusto, ¿verdad? Y a lo mejor... Me deleité aquí. Sí, en esto me voy a deleitar ahora. Correcto. No, muy bien. Sigamos explorando la Biblia. Y entonces en Mateo 6:33 dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí lo que nos está hablando es Jesús, específicamente en el Sermón del Monte. Recuerde que Mateo del 5 al 7 habla acerca de las enseñanzas del Sermón del Monte. Y entonces lo que está diciendo es, priorice lo espiritual antes de lo material, ¿verdad? Es más importante el reino de Dios y su justicia. Eso quiere hablarnos entonces de una reorientación de nuestras prioridades, porque cuando tus prioridades están reorientadas, lo que nos da es confianza. Amén. Tus prioridades están orientadas hacia el banco donde tienes la inversión, por ejemplo. Vas a tener temor si quiebra, si sube, si baja la tasa de interés, ¿verdad? O tus prioridades están enfocadas hacia lo que Dios dice, que lo busquemos primeramente a Él, y Él nos va a dar la sabiduría, seguramente para administrar. Recuérdese que aquí estamos hablando de que somos administradores, somos mayordomos de lo que Él nos da y queremos ser buenos mayordomos. Entonces, Él nos va a dar la sabiduría para poderlo hacer. El reino de Dios se caracteriza por justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto está en Romanos 4:19, y por eso buscar primero el reino de Dios significa que nuestras vidas están alineadas a esos valores, haciendo estos principios rectores de nuestras acciones y decisiones diarias. Recuérdense que Jesús daba el consejo aquí, busquen primero el reino de Dios. Quiere decir, enfóquense en lo espiritual, porque después todo lo demás, lo que usted necesita, va a ser suplido. Eso no lo dude, pero primeramente en Él. Y entonces, la pregunta aquí tal vez que yo quisiera dejarles a todos aquí en la mesa y a ustedes que nos escuchan es, ¿cómo están tus prioridades? ¿Le estás dando prioridad a lo espiritual, a lo eterno o a lo terrenal y temporal? ¿Verdad? Porque lo temporal va a pasar, pero lo eterno va a seguir adelante. Así es, amén. Así es. Interesante, amigos, este tema y el fluir en el que está yendo. Y ya vimos parte de cómo Dios es creador de todo, Él es dueño de todo, Él lo sostiene todo y lo controla todo. Y también ya vamos como que aterrizando, ¿verdad? Porque ya personalizándolo, ya Sergio nos habló un poco de que cómo Él suple nuestras necesidades, ¿verdad? Y no hay límite para ello. Pero de esa misma forma, como el Señor nos confía sus recursos en nuestras manos, en nuestra vida, nos habla también de que somos, obviamente, si Él es dueño de todo, nosotros somos solo administradores. Somos mayordomos, no somos propietarios. Y si usted ha estado en algún curso de manejo de finanzas, es una de las primeras cosas que se enseñan. Mire, usted es solo un administrador. Cuando uno parte de eso, cambia la perspectiva en cuanto al dinero y uno dice, ok, entonces como no es mío, tengo que cuidarlo, tengo que manejarlo bien. No me tiene que manejar a mí el dinero, sino yo lo tengo que manejar. Y ahí se van como que ordenando algunas situaciones y, como bien hablamos anteriormente, va al corazón. Realmente, si somos unos malos administradores o hemos sido malos mayordomos, tiene que ver con nuestro corazón. Entonces, de ahí se parte. Y siempre el apóstol Pablo, en la parte de lo que es este tema, vemos que en 1 Corintios 4:2, él nos dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Interesante característica que empieza él a hablar, ¿verdad? Porque definitivamente ser fiel, ser confiable, ser aquella persona que no se va a autoengañar, por así decirlo, con que voy a manejar esto así, pero no, sino que empieza a decirnos de que nosotros tenemos que entrar en esa mentalidad de un buen administrador, sabiendo que lo que tenemos en nuestras manos no es nuestro. Entonces, esta palabra acá que utiliza
oikonomos en griego, ¿verdad? Y muy parecido, de que ahí se deriva economía, ¿verdad? La palabra de economía, ¿verdad? Sí. Pero realmente es simple y sencillamente ser un administrador, ser un mayordomo. Pero cuando nos vamos al contexto de las escrituras, un buen administrador es el que está encargado de manejar lo que le pertenece a otro. Es decir, si usted está en una empresa y a usted lo contrataron para ser administrador o gerente, la sociedad o el grupo de dueños le dijeron, mire, le confiamos a usted el manejo de esta empresa. Pero obviamente esto va a implicar que va a tener que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque no es de él. De la misma manera con nosotros, va a llegar el momento en el que el Señor nos va a pedir y nos va a rendir cuentas. Y de hecho, en el diario vivir, cuando empezamos a ver cómo estamos manejando nuestras finanzas, si están sanas, si no están muy sanas, y nosotros tenemos, por ejemplo, en un matrimonio, esa comunicación clara, transparente con nuestro cónyuge, poder decir, bueno, estamos manejando esto así o no, o de repente, ay, es que se me atravesó el nuevo teléfono y lo compré. O sea, cabal. Sí, pero hay prioridades, ¿verdad? O sea, hay que hacer esto, hay que gastar lo otro. Entonces, cuando un administrador es hallado fiel, es transparente. ¿Por qué? Porque tiene que ir mostrando cómo se está manejando el asunto. Pero interesante porque desde el principio, cuando el Señor creó al hombre y la mujer y los puso en el huerto del Edén en Génesis 2:15, dice que los puso ahí para que lo labrara y lo guardase. Es decir, le dijo a Adán, miren, ustedes van a estar aquí, esto no es de ustedes, pero tienen que cuidarlo. Entonces, ¿qué cosas nos ha dado el Señor en nuestras manos y las hemos cuidado bien o no? Tal vez alguien anhelaba tener un su carrito, ya cuando lo tiene, ya no lo va a hacer servicio, ya lo tiene. No, o sea, tenemos que cuidarlo porque incluso si falta, mira, Señor, ya tu carro necesita servicio. Entonces, necesito. Entonces ya viene el Señor y suple, ¿verdad? Pero es interesante cuando cambiamos esa perspectiva, que somos solo administradores. Pero también más adelante, cuando nos habla el apóstol Pedro, en 1 Pedro 4:10, y él ya lo relaciona un poquito más con los dones, ¿verdad? Que también tienen que ser administrados y gestionados. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que esto nos anima a utilizar esos dones y los recursos que tenemos o que hemos recibido para servir a los demás. Eso es parte de. O sea, no solo estamos hablando del recurso llamado dinero, por así decirlo, sino que todo recurso que viene a nuestras manos. Ahora bien, en esta parte de rendir cuentas, Mateo 25:21, ustedes se recordarán cuando están aquellas parábolas de aquellas personas que su Señor les dio unos talentos, les repartió según su capacidad, y ellos tenían que hacer algo con ello. Tenían que multiplicarlo, tenían que hacer que diera fruto. Y no, usted lo puede leer después en contexto, pero en el verso 21 del capítulo 25 dice, bien hecho, siervo bueno y fiel. Interesante calificativo que le hace, ¿va? Bueno y fiel. Amén. En lo poco fuiste fiel, te pondré a cargo de mucho. Entonces el Señor nos va confiando poco a poco, y conforme nosotros vamos demostrando esa administración, esa gestión, esa fidelidad en el manejo de sus recursos, el Señor nos puede dar más para poder gestionar. ¿Por qué? Porque sabe que lo vamos a manejar bien, que no lo vamos a despilfarrar, que no vamos a hacer cosas que no se deben, etc. Entonces, interesante, ¿va? Porque acá Jesús en esta parábola, hablando acerca de los talentos, y lo usa como una ilustración, nos lleva a ver cómo está nuestro nivel de responsabilidad como creyentes, ¿verdad? Entonces, es una cosa bien interesante que tenemos que poner acá en cuanto a esto, porque es un cambio de forma de pensar y de perspectiva. Todo lo que tenemos no es nuestro, por así decirlo. Así es. No es nuestro. Somos solo administradores. Tenemos que ser fieles y tenemos que, en un momento dado, dar cuentas acerca de ellos. Así es. Sí, fíjate, Wally, que pensando un poco en lo que nos compartías, yo decía, bueno, ¿y cómo podemos saber que estamos siendo buenos administradores, verdad? Algunos podrían decir, bueno, leyendo su palabra y viendo que estamos actuando de acuerdo a eso. Pero ¿y qué tal también si en nuestra oración diaria podemos preguntarle al Señor, Señor,
¿cómo estoy administrando los recursos que me has dado? Mi trabajo, mis horas de trabajo, mis horas con mi familia, ¿cómo las estoy administrando? ¿Necesito hacer cambios o estoy bien? Y seguramente el Señor ahí nos va a ir hablando y vamos haciendo las correcciones para poder llegar a ser esos buenos administradores. Sí, porque definitivamente, miren, es que uno cuando está enfocado en algo, se sube al carro y pone el pie en el acelerador y deténganme. Y vámonos. Y en el camino a veces hay señales de rojo. Entonces todavía dice el carro, reparte cómo manejo. Y luego de su iglesia. Y a veces así pareciera, o sea, nos montamos en algunos proyectos y empezamos a entrarle con esa mentalidad de querer el objetivo. Y obviamente, pues lo que dice Sergio es importante porque a veces no podemos dejar por un lado la opinión del Señor, ¿verdad? O sea, continuamente tenemos que ir a Él y rendirnos ahí a los pies de la cruz, entregar todo aquello que quizás no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque como hemos aprendido, hay situaciones en las que el diablo toma provecho y nos puede ahí meter una acusación donde nosotros seamos encontrados hallados y con falta, ¿verdad?, de peso en la balanza. Correcto. Es donde, pues entonces, ¿por qué? Sabemos que Cristo nos perdona todo pecado, pero por eso es importante venir pronto y estar a cuentas con el Señor, y eso es todos los días. Sí. ¿Y por qué les digo esto? Porque tenemos que entender que todo será rendido a Dios y entregado en cuentas. Mateo 25, 14 al 15 nos habla de lo siguiente y dice: el reino de los cielos es como un hombre que al irse lejos llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Ahora, acá lo que vemos en esta parábola es la de los talentos, ¿verdad? Resalta que aunque los siervos tienen posesión de los bienes, es durante un tiempo, ¿sí? Y que estos bienes no son pues bienes que les pertenecen, sino que son prestados. Y al final el dueño vendrá y pedirá rendición de cuentas, ¿verdad? Sobre lo que ha dejado. Ahora, esto es importante porque acá este encargo de los bienes no es que yo pueda hacer lo que quiera con ellos, sino que yo puedo administrarlos, pero con el pensamiento de que va a venir el dueño y me va a pedir esa cuenta. Y en ese sentido, tengo que entender que él me está confiando algo para que yo la administre, ¿sí? Y yo debo de responder a esa confianza siendo un buen administrador. ¿Por qué? Porque debo de entender, tarde o temprano me va a pasar la auditoría. Correcto. Y cuando esa auditoría me pase, debo de ser encontrado fiel en todo para que las cuentas cuadren, ¿sí? Entonces, y ahí es donde a veces nosotros no estamos entendiendo este principio de que el Señor nos ha dado mucho, pero también el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado. Wally decía, usted le pidió un carrito a Dios, el Señor se lo dio, pero el Señor le va a pedir cuentas de ese carro. ¿Qué hizo en ese carro? ¿A cuántas personas le dio jalón para llevárselas a la iglesia en ese carro? O ya cuando lo tuvo, nadie se sube al carro, ¿verdad? Sí. O sea, este carro es mío y lo uso solo para mi servicio. Nunca estuvo a disposición de servir a un prójimo, por ejemplo. Y todo eso el Señor lo lleva tomado en cuenta. Y como dice Romanos 14, 12, así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios. Amigos, nadie de los que estamos acá, ni de los que nos están escuchando, se va a salvar de rendirle cuentas al dueño de todo, que es nuestro Señor. Ahora, este pasaje subraya que todos seremos responsables de nuestra administración ante Dios. Usted no le va a echar la culpa a su esposa. Es que la mujer que me diste me dijo que me lo gastara. Es que la mujer que me diste me pedía mucho. Tarjetazo. ¿Sí? O le di la tarjeta y a tarjetazo era todo. O sea, no vamos a poder excusarnos como bien hizo Adán, ¿verdad? La mujer que me diste. O el esposo que me diste era un gastón. Es una responsabilidad personal. Sí. Ahora, ¿por qué tenemos que tener esto en la mente? Porque esto nos va a ayudar a saber
que cada cosa que yo voy a invertir, debo de pensar si el Señor viniera a pedirme cuentas, ¿qué cuentas le entregaría de lo que me está confiando? Y ahí usted analícelo, se lo dejo para que lo vaya pensando durante toda la noche. Espero que duerma y que duerma en paz después de este programa, pero el objetivo es que usted hoy, al recibir este principio, pueda tomar una decisión de cómo lo va a poner en práctica y de cómo va a hacer esos cambios, como decía Sergio, de decir, bueno, yo voy por este camino, pero ahora identifico que no estoy bien. ¿Y qué necesito? ¿Sí? Necesito un asesor financiero, un consejero financiero, necesito ayuda profesional, ¿verdad? Y entonces ahí usted ya está tomando el principio y diciéndole, Dios, ya me di cuenta que si tú vienes hoy por mí, definitivamente voy a salir en rojo, porque estoy fallando en la administración de lo que tú me estás confiando. Y esto es muy importante. Así es de que esperamos que el Señor nos ayude en este proceso, queridos amigos. Nosotros no somos perfectos, no somos administradores perfectos de lo que tenemos, pero cuando nos enfrentamos a la Biblia también somos retados y el Señor nos está diciendo, también ustedes analicen y piensen qué están haciendo con no solo el recurso, también como decía Wally, con los dones. Pero les dejamos ese ánimo hoy de que analicemos y que el Señor nos encuentre fieles. Sí, solo quería agregar algo. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia habla más, es decir, bastante acerca del dinero y el recurso. Claro. Ahora bien, tenemos que entender algo, y eso va para todos nosotros, empezando por mí y todos los demás. Cuando el Señor quiere, de hecho, eso es lo que Él quiere, desarrollar nuestro carácter espiritual, utiliza cosas materiales. Es decir, cuando nos da los recursos, la plata, influencia, todo eso, en la manera que lo manejemos, eso va a reflejar cómo se está desarrollando nuestro carácter espiritual. Porque al final de cuentas dice que es buscar primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia, es decir, priorizar lo celestial, lo espiritual, ante lo material. Todo lo demás va a venir como consecuencia. Así es. ¿Verdad? Amén. Amén. Y los dejamos con esto. Ser un buen administrador comienza con la comprensión de que nada de lo que poseemos es realmente nuestro. Todo lo que tenemos, nuestro dinero, propiedades, incluso nuestras oportunidades, son regalos de Dios que nos han sido confiados temporalmente. Y esto cambia nuestra perspectiva de propietarios a administradores. Y recalcamos nuevamente nuestro versículo clave. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto nos lo dice el Salmo 24:1. Entender esto es la base de una buena mayordomía. Y la mayordomía no solo es un concepto financiero, también es una responsabilidad espiritual. Y por eso es lo que debemos recordar y no olvidar, que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Ha sido un gran gusto y un placer estar con ustedes en su programa ¿Qué dice la Biblia? Que sea para la siguiente ocasión. Dios les bendiga. Amén. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?